módulo anterior del curso hablamos del estudio de mercado. En este punto yo le pediría que ya tenga claramente algunas ideas trabajadas. En este módulo 2 vamos a hablar de los tipos de importadores que existen, porque sabemos que este curso no es solamente ni para pymes ni para las grandes empresas. Este es el módulo del curso que va a distinguir cómo vamos a importar. Dependiendo de cuánto quiera usted importar y qué tipo de producto se vaya a importar, es la metodología de los trámites que vamos a hacer. Dentro de los tipos de importadores vamos a ver en este módulo 2 que existen, hemos dividido nosotros en 4. Importaciones personales, que es cuando se tiene un pequeño negocio, cuando nosotros deseamos un ingreso complementario y tenemos una muy pequeña importación. Para ello vamos a hablar de que usted está viajando al extranjero, le gustó algo en el extranjero, vamos a suponer unos zapatos, una computadora, y decide vender una o dos piezas en su país, que es como muchas personas lo han hecho. También vamos a hablar de si pueden enviarle a nivel postal, en un nivel muy pequeño, de una forma postal, si le pueden mandar mercancías de otro país de una en una. Lo comentaremos en un momento más. 2. Vamos a hablar si usted quiere hacer pequeñas importaciones, cómo lo tendría que hacer, cuáles son los pasos a seguir y en función de eso qué trámites debería de llevar a cabo. 3. Los grandes importadores, que son ya empresas muy bien constituidas con toda su tramitología, que tienen que cumplir una serie de pasos, una serie de documentaciones que les van a permitir tener un proceso muy ágil. Además, dentro de su cadena logística van a poder insertar la importación como una parte fundamental que funcione dinámicamente. Y el último punto, vamos a hablar de otro tipo de importaciones. Nosotros hemos llamado eso operaciones especiales. Esas operaciones especiales se han dado a nivel mundial gracias a los tratados de libre comercio. Principalmente tienen que ver con maquila, operaciones virtuales, la industria automotriz, tenemos ejemplos de otras industrias de los electrodomésticos, que son importaciones de otro tipo, inclusive hay importaciones culturales. En algunos países estos se llaman regímenes aduaneros. Vamos a comentar en su momento cómo funcionan este tipo de operaciones y cómo se pueden hacer con una ventaja para usted. Comencemos de una vez hablando de las importaciones personales. Quiero hacerle el pequeño señalamiento que las importaciones personales sí pueden constituir un negocio, sin embargo es difícil de sostenerlas. La mayoría de las personas en internet promete que uno puede importar de China sin ningún problema. Va a llegar un momento en el que ya no se pueda hacer. Voy a definir primeramente importaciones personales para después volver a este punto. Importaciones personales es cuando yo estoy trayendo 1, 2, 3 piezas, todo lo que me ampare la ley para hacerlo como viajero, cuando voy de viaje, de manera postal también, o de otros tipos que permita la ley. Esto es completamente legal, existen leyes en la materia y la Organización Mundial de Aduanas, así como los aeropuertos, tienen bien determinado esto. Habría también que entender dos partes de esto. Puede ser un lado la aduana y otro lado la parte de transportación. La aduana, recuerde que es un organismo de gobierno que se encarga que no haya contrabando y que se paguen los impuestos. Mientras que los puertos, aeropuertos tienen una organización independiente, a veces del gobierno, a veces no. La mayoría de los puertos están operados por el gobierno, aunque en algunos casos están operados por un tercero. A veces las aduanas tienen una regulación y los puertos cuentan con otra regulación. Es por ello que lo que estamos hablando nosotros es en general cómo sucede. Sin embargo, podría cambiar esto dependiendo de las agencias de gobierno en su país, cómo se manejen. Bueno, hay algunas importaciones como este tipo
que están libres de impuestos. Es decir, si yo traigo en mi maleta algunas compritas, se interpreta ante la ley que son compras personales, son para mi persona. Y en ningún lugar dice que no las puedo comercializar porque los volúmenes son muy pequeños. Es el mismo caso con cámaras fotográficas, cañas de pescar, algunos licores. En fin, hay toda una regulación internacional en este tema de las importaciones personales para pasajeros. En algunos casos, estas importaciones personales pagan pocos impuestos y se pagan en una ventanilla al llegar al aeropuerto o al cruzar la frontera. Entonces hay una gran ventaja en este tipo de importaciones. El primer ejemplo de estas importaciones personales es la franquicia de pasajeros. La franquicia de pasajeros la podemos definir como un permiso que nos da. Hay, digamos, dos permisos en este sentido. Hay el equipaje de pasajeros, que es todo aquello nuevo y usado que nos permiten sacar o traer al país las autoridades, que pueden ser sus anteojos o sus lentes, pueden ser los juegos de ropa que usted tenga, nuevos o usados, a lo mejor algún telescopio también para quien va a hacer turismo de ese tipo. Pueden ser las carriolas del bebé. Hay una serie de listas que en un momento voy a consultar que nos permiten a los pasajeros hacer pues uso de nuestra maleta de la manera que nosotros queramos. Sin embargo, le quiero comentar que en muchos países la aerolínea le va a limitar el peso. Es por ello que la aduana lo permite, pero a usted no le permite la aerolínea. Por favor, distinga entre esas dos cosas. No es que usted esté mal o que la aerolínea esté mal, sino que una cosa es la aduana y otra cosa es la aerolínea y otra cosa son los puertos. Además de la franquicia de pasajeros que mencionamos, existe el concepto de menaje o de mudanza, conocido popularmente como mudanza. En estos temas, lo que podemos decir es que estamos importando de otro país, siempre y cuando se cumpla la condición de que hemos vivido en ese otro país. Podemos importar una mudanza sin pagar ningún tipo de impuestos. Y aquí hay varias formas de hacerlo, mucho depende de la legislación del país. Vamos a ver al final de este video, en el caso práctico, mi explicación sobre los menajes hacia los Estados Unidos y los menajes hacia México. Pero recuerde que un menaje no es otra cosa que una mudanza. Cuando uno va hacia un país, digamos una exportación de un menaje, o cuando uno entra a otro país, que es una importación del menaje. Esas importaciones están libres de impuestos y se pueden también manejar legalmente. Los productos usados o seminuevos en algunos casos pueden entrar como importaciones personales, siempre y cuando se les quiten las etiquetas y no sean sujetos de comercialización, e inclusive en algunos casos se pueden importar como muestras. La ley nos dice claramente, la ley de varios países nos dice que una muestra tiene que ser cancelada para su uso comercial. Por tanto, hay que revisar distintas condicionales, como por ejemplo una ropa que tiene una marca. También mientras mayores cantidades tengan es mucho más peligroso. Pasa mucho con esto que se llaman las pacas de ropa, que son unos paquetes con ropa que tienen obviamente pues varias prendas, algunas nuevas, algunas seminuevas, algunas totalmente usadas. Mientras mayor cantidad, más probable es que nos detengan en la aduana, pero una cantidad razonable no tendrían por qué pararla, porque nosotros estamos trayendo productos usados. Esto es en respuesta a gran cantidad de personas que nos han pedido que expliquemos este asunto. Vamos a ver en un momento más el video práctico. Como prometí hace un momento, veamos algunos ejemplos para franquicia de pasajeros, menaje de casa o mudanzas y algunas cosas usadas. Ya hablamos hace un minuto de que la franquicia de pasajeros tiene que ver con
todo aquello que se permite cuando yo viajo para salir del país, sea salir del país o sea regresar de mi país. Es decir, si la legislación me permite salir con botellas de alcohol o salir con ropa y regresar con muchas más, pues obviamente esa regulación tengo que usarla en mi favor. Un ejemplo de esto es, si vemos aquí en pantalla la Unión Europea, vamos a tener la posibilidad de entender qué artículos nos piden, y ellos tienen básicamente regulaciones para miembros y no miembros de esa misma comunidad europea. Por ejemplo, dice restricciones de acuerdo con grupos de comida, y tiene en el caso de las comidas productos animales para consumo personal, tiene la catalogación de las Islas Faroe, Islandia, Groenlandia, Croacia en cuanto a productos lácteos y otro tipo de animales, de productos alimenticios, y luego en materia de comida también nos hace distinción con otros países que no son pertenecientes a la Unión Europea, como en el caso de carne, productos animales e inclusive pescadería, cuestiones de pescado. Después nos habla de tabaco, en el caso de miembros de la Unión Europea y no miembros de la Unión Europea, alcohol igualmente. De manera que, por ejemplo, una persona que me está escuchando en la Unión Europea, que tenemos varios clientes por allá, a los cuales les agradecemos su preferencia, fíjese que obviamente lo que están haciendo es permitir, por la actividad comercial que existe, que haya compras. Si está muy caro en Suiza, pues que el suizo pueda ir a Alemania a hacer sus compras, o si algo está muy caro en Alemania, que se pueda ir a Francia a hacer las compras, es decir, las compras transfronterizas. También nos dice de plantas y animales, nos tiene especies que no estén en peligro de extinción, productos médicos o medicinales, armas y municiones, productos de valor cultural y así sucesivamente. Esto precisamente es la franquicia de pasajeros. También la franquicia de pasajeros nos permite no traer otras cosas. Aquí en el caso de la Unión Europea nos dice que no sean armas punzocortantes, armas de fuego, de shocks eléctricos, objetos que sean falsificados, piratería, narcóticos, materiales pornográficos o indecentes, o especies que puedan poner en peligro la extinción ecológica en el propio país. Esa es una franquicia. Veamos un segundo ejemplo, en este caso de México, obviamente para la gente que pues más tenemos el favor de tener contacto y de tener muchos más clientes de México, obviamente porque aquí está nuestra base. Aquí básicamente hay una distinción, fíjese usted, entre las mercancías nuevas o usadas. Dice que integran el equipaje de los pasajeros en viajes internacionales. Aquí no importa si uno dice procede de la franja o región fronteriza, es decir, de Estados Unidos, de Belice, de Guatemala, no importando cómo uno entre al país. Dice bienes de uso personal, cámaras fotográficas, equipos deportivos, aparato portátil para reproducción de sonido, discos láser, CDs, libros, revistas, juguetes, y así hay toda una lista. Aquí hay una distinción interesante que hacer. Cada país va a tener una lista distinta. La Organización Mundial de Aduanas ha tratado de que esta lista sea muy parecida. En el caso de esto, está en las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Cada país en la aduana siempre, si usted pide esta lista de cosas, se la van a dar, o en la página de la aduana de su país. También, por ejemplo, se habla del caso de las mascotas, que mucha gente lo comenta, lo necesita, y nos dice que requieren esas mascotas de un permiso. Y esto está fundamentado, como decía yo, en la famosa regla 3.2.3. Después de esa franquicia, la mayoría de los países tienen una especie de cuota para compras, también incluida en esas franquicias, que aplicaría a los artículos que no estén. Pongamos un ejemplo de esto.
La ley mexicana me permite traer, importar o sacar del país también un binocular y un telescopio. Dice la ley que pueden ser nuevos o usados. Por lo tanto, si yo trajera 2 binoculares y 2 telescopios y me da solamente $100 de límite para mis compras, entonces yo pagaría por el excedente de esos $100. Por ejemplo, si yo traigo $900 y la ley solamente me permite una franquicia de $100, yo pagaría impuestos por los $800 restantes, que serían alrededor de $800, serían unos ciento y fracción de dólares, sería el 16% de los $800. También les puse otro ejemplo para los amigos de Perú. Aduanet Perú tiene una gran base de datos de información y nos habla, dice, control de equipajes y vehículos en fronteras terrestres, y ellos lo catalogan por fronteras terrestres, vehículos particulares extranjeros, etcétera, etcétera. Bueno, aquí nos dice prendas de vestir, objetos de tocador, objetos de adorno, libros, revistas, documentos, muy similar a la parte de México, aunque sí hay diferencias notables para varias cosas. Por ejemplo, aquí nos dice que la cámara no sea de tipo profesional. Entonces hay sus distinciones, podríamos meternos a este tema pues mucho a profundidad. Sin embargo, me parece que con esto ya usted puede ver qué es la franquicia o el equipaje de pasajeros. Depende cómo lo vea cada país, se ve un poco distinto en términos legales. También hablamos a lo largo del video anterior del menaje o la mudanza. Recuerde usted que hay muchas personas, sobre todo del ramo diplomático, o gente que se va a vivir con una visa de trabajo. Si está usted en Perú, se van a Chile, o si está usted en Argentina, a lo mejor bolivianos que van con una visa de trabajo, mexicanos en Estados Unidos y viceversa. Todos ellos tienen una mudanza por la cual no sería justo pagar impuestos en ninguno de los casos. Por lo tanto, la ley nos permite hacer esta mudanza. Vamos a poner este ejemplo. Dice, el menaje de casa que se puede importar libre de impuestos comprende las siguientes mercancías usadas. Entonces, para el caso mexicano, estamos leyendo el caso mexicano que nos da el SAT, Servicio de Administración Tributaria, a través de aduanas. Nos dice que se pueden traer todos los utensilios de la casa, obras de arte, instrumentos científicos de profesionistas, en fin, una serie de cuestiones, pero nos da la legislación la obligación de tener ese tipo de cosas usadas. ¿Cómo se comprueba que están usadas? Pues no tendrían que estar en su empaque. También nos da las reglas en cuanto a quién puede importar este tipo de cosas. Estudiantes o investigadores, residentes en la franja región fronteriza, inmigrantes nacionales, no inmigrantes y diplomáticos. Aquí donde hay una gran oportunidad es a través de la gente, los residentes que viven en esa franja fronteriza, para aprovecharse de esta parte de la ley mexicana. Lo digo con toda sinceridad en virtud de que la ley tiene posibilidades para varias personas. ¿Cómo se comprobaría en este caso que usted es un residente en la franja fronteriza? A través de una credencial de elector, una licencia de manejo, un pasaporte, algún comprobante domiciliario, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el menaje de pasajeros. También puse un ejemplo para nuestros amigos de los Estados Unidos, para nuestros queridos paisanos y otras personas que viven de toda Latinoamérica en Estados Unidos, que se quieren mudar hacia los Estados Unidos, y nos dice importación de efectos personales que se pueden cruzar por la aduana por una persona o por alguna otra persona que esté relacionada. Y aquí nos dice una serie de formas, la 3299 sobre todo. Nos dice que se tiene que tener una lista itemizada, quiere decir que muy detallada, una copia de su estatus legal y la forma 3299, y básicamente eso es todo. Siempre es importante con la patrulla fronteriza hacer alguna consulta en este sentido. No le toma mucho tiempo, inclusive la propia embajada, pero lo cierto es que no tendría por qué pagar impuestos en estos casos. También en este sentido no nos dice que los
los productos tengan que ser usados o las cosas tengan que ser usadas. Por tanto, muchas personas podrían aprovechar esto en su favor. También hablábamos que usted puede importar de otro país cualquier cosa que sea usada, inclusive las muestras, las famosas muestras. Aquí la ley siempre nos dice, la mayoría de los países nos dice que siempre y cuando no sean sujeto de comercialización, es decir, que uno puede importar ropa usada siempre y cuando no sea sujeto de comercialización. Es decir, si usted trae 10, 20 prendas, pues es razonable, aunque si trae usted 3 cajas de prendas, puede no serlo. En varios países, como conocemos, esto de la ropa de pacas o esta ropa usada es un gran negocio por diferentes personas que les permite adquirir ropa extranjera de esta forma. Este es un ejemplo de una página que de hecho vende este tipo de ropa. Dice aquí inclusive al mayoreo, de segunda mano, jeans usados, en fin, una serie de ropas de segunda mano, y que le permitiría pues tener un buen negocio, porque realmente aquí estamos hablando de ganarle un 300-400% de utilidad o de ganancia. También hay la oportunidad de importar equipos, en este caso de restaurantes, usados, y se podría hacer al amparo de alguno de los conceptos legales. Depende mucho del país de donde usted lo importe y depende de cómo sea la frontera en su país, pero sí le quiero decir que debería de aprovechar el tema de los usados. Por ejemplo, de Estados Unidos a México se importa muchísimo máquinas de segunda mano, materiales para restaurantes, bares, cafeterías, anuncios. Todo eso se puede utilizar.